Los kirchneristas, los radicales y los macristas se unen irresponsablemente en el Senado argentino para fundirse el superávit de Javier Milei y volver a emitir masivamente pesos en la Argentina. Veámoslo. El Senado argentino acaba de aprobar por abrumadora mayoría, 61 votos a favor y 8 votos en contra, una muy importante revalorización de las pensiones de los pensionistas argentinos. Durante los últimos años, e incido en esto, durante los últimos años, no durante los últimos meses, sino durante los últimos años, los pensionistas argentinos han visto reducido su poder adquisitivo de manera muy significativa. Es decir, sus pensiones nominales se han incrementado mucho menos de lo que lo han hecho los precios dentro de la Argentina. De ahí que hasta cierto punto resulte comprensible que los políticos argentinos quieran incrementar las pensiones de los pensionistas argentinos, porque si fueran seres ingenuos pero bien intencionados, lo que estarían buscando es restablecer parte del poder adquisitivo que los pensionistas argentinos han perdido durante los últimos años. Sin embargo, siempre que los políticos aprueban un incremento del gasto, sobre todo cuando aprueban un incremento del gasto tan importante como este, se estima que este incremento de las pensiones públicas aprobado por el Senado argentino tendrá un coste anual de alrededor del 1,2% del PIB argentino. Siempre que los políticos aprueban un incremento del gasto tan importante como este, deberían explicarnos cómo piensan financiarlo. Porque solo hay 4 formas de financiar un incremento tan importante como este del gasto público. La primera es recortando otras partidas del gasto público en un monto equivalente a este 1,2% del PIB. Pues bien, si esta es la vía por la cual los senadores argentinos quieren financiar este aumento de las pensiones públicas, que nos digan acto seguido que otras partidas del gasto público se comprometen a recortar. La segunda vía por la cual se puede financiar un incremento tan importante del gasto público como este es a través del aumento de los impuestos. Pues bien, si los senadores argentinos que han votado a favor de este aumento de las pensiones públicas quieren financiar esta medida mediante un incremento de los impuestos, que nos digan qué impuestos van a aumentar para recaudar cada año el equivalente al 1,2% del PIB. La tercera forma de financiar un aumento del gasto público tan importante como este es emitiendo deuda pública a los mercados. El problema es que los mercados no están dispuestos a comprar grandes cantidades adicionales de deuda pública argentina, porque el Estado argentino tiene un historial de impagos recurrentes de su deuda pública y por tanto el apetito inversor por la deuda pública argentina es bastante reducido. Y la cuarta forma en la que puede financiarse un incremento del gasto público como este, que es la forma en la que históricamente lo ha financiado la Argentina, es mediante la creación de nuevas unidades monetarias, mediante la emisión de dinero. Desde mi punto de vista, esta es una forma especialmente irresponsable de financiar el gasto público, pero que todavía podría tener cierto pase en aquellas economías donde la demanda de dinero sea muy intensa y donde, por tanto, la creación de nuevas unidades monetarias no se traslade inmediatamente en inflación. Sin embargo, este no es el caso de la Argentina. En Argentina, la demanda de pesos es bastante débil. Los ciudadanos argentinos no quieren mantener atesorados en sus saldos de tesorería enormes cantidades de pesos. Por consiguiente, toda creación adicional de oferta monetaria en forma de pesos se termina trasladando de manera más o menos veloz a mayores precios, a mayor inflación. Por consiguiente, si los senadores argentinos que han aprobado, que han apoyado este incremento tan importante del gasto público pensional pretenden financiarlo con mayor emisión monetaria, es decir, con mayor inflación, lo que deberían empezar haciendo es reconocer públicamente que quieren volver a disparar la inflación dentro de la Argentina para parasitar así a todos los ciudadanos argentinos. Bien, el caso es que 61 senadores argentinos han votado a favor de esta medida y solo 8 han votado en contra, y ninguno de los 61 senadores argentinos que han votado a favor de esta medida nos ha explicado cómo piensan financiarla.
Y alguno dirá, bueno, seguro que los 61 senadores argentinos que han votado a favor de esta medida son todos peronistas y kirchneristas, es decir, unos irresponsables fiscales que se despreocupan completamente de la sostenibilidad de la deuda pública y del valor de la moneda argentina. Y sí, la mayor parte de los senadores que han votado a favor de esta medida son senadores kirchneristas, pero es que también han votado a favor de esta medida los senadores radicales, que hasta cierto punto era esperable que lo hicieran, pero también los senadores del PRO, los senadores del partido de Mauricio Macri, uno de los pilares en los que Javier Milei apoyaba la gobernabilidad de su ejecutivo. O expresado de otra manera, solo han votado en contra de esta medida totalmente irresponsable desde un punto de vista fiscal los senadores de La Libertad Avanza y una senadora del PRO, del partido de Mauricio Macri, que al parecer se ha saltado la disciplina de partido para votar a favor de la responsabilidad fiscal. Y si en general ya es irresponsable que los políticos voten a favor de un incremento del gasto público tan importante como este, sin explicar de qué manera pretenden financiarlo, hacer esto en el caso de la economía argentina resulta muchísimo más irresponsable, porque la economía argentina está sumergida en una crisis inflacionista secular como consecuencia, precisamente, de estas prácticas sistemáticamente irresponsables desde un punto de vista fiscal. Por poner en perspectiva lo que representa este fuerte aumento de las pensiones públicas que ha aprobado el Senado de la Argentina, con un coste, repito, del 1,2% del PIB anual. El superávit público que ha sido capaz de amasar el gobierno de Javier Milei hasta la fecha equivale a alrededor del 0,4-0,5% del PIB argentino, lo que significa que si este incremento de las pensiones públicas termina saliendo adelante, Argentina, el Estado argentino, regresará al déficit público, se comerá todo el superávit y generará un déficit aún mayor que el superávit actual. Y probablemente algunos digan, ¿puede que este incremento de las pensiones públicas sea irresponsable desde un punto de vista fiscal? Pero no olvidemos que el gobierno de Javier Milei ha intentado aprobar un aumento del presupuesto de los servicios de inteligencia del Estado argentino. Y el Senado argentino, con la oposición de Javier Milei, ha intentado aprobar un aumento del sueldo de los senadores argentinos. Por tanto, irresponsables fiscalmente lo son todos, con la diferencia de que unos son irresponsables fiscalmente en favor de los pensionistas y otros son irresponsables fiscalmente en favor de la casta política y de la casta burocrática del Estado argentino. Y bueno, aun cuando uno se oponga, y creo que es razonable oponerse al aumento del presupuesto de los servicios de inteligencia argentinos, o aun cuando uno se oponga con razón al aumento del sueldo de los senadores argentinos, no deberíamos perder de vista la muy distinta magnitud de estas medidas, innecesarias o contraproducentes, en relación con el agujero fiscal que supone el incremento de las pensiones públicas aprobado por el Senado argentino. Y es que el aumento de los fondos para los servicios de inteligencia argentinos que pretendía aprobar el gobierno de Javier Milei, o el aumento de sueldo de los senadores argentinos que pretendía aprobar el Senado de la Argentina, en total tienen un coste del 0,012% del PIB argentino. Repito, 0,012% del PIB argentino, mientras que el incremento de las pensiones públicas proyectado por el Senado argentino tiene un coste del 1,2% del PIB argentino. Es decir, que el aumento de los fondos para los servicios de inteligencia o el aumento de los salarios de los senadores argentinos, pudiendo ser criticables, apenas representan el 1% del coste anual que supone revalorizar las pensiones en los términos aprobados por el Senado argentino. Podremos estar en contra de esos aumentos del gasto, pero esos aumentos del gasto no ponen en jaque la estabilidad presupuestaria y, por tanto, la solvencia del Estado argentino. El incremento irresponsable de las pensiones públicas aprobado por el Senado argentino sí lo hace. Y sí, es verdad que Javier Milei ha anunciado que va a utilizar el veto presidencial para que esta irresponsable revalorización de las pensiones no salga adelante.
pero no perdamos de vista que el Senado puede superar ese veto presidencial con una mayoría de 2/3 de los senadores, y este irresponsable incremento de las pensiones públicas fue apoyado por más de 2/3 de los senadores. O expresado con otras palabras, si en la votación para superar el veto presidencial los senadores repiten el voto que expresaron para subir las pensiones públicas, el veto presidencial será superado y Argentina regresará al déficit público. Y creo que esto es un claro y palmario ejemplo de por qué no puede confiarse de ninguna manera en la casta política argentina. Ya no en los peronistas, sino tampoco en los radicales y ni siquiera en los macristas. Toda la clase política argentina, no solo la argentina, pero estamos hablando de la Argentina, está podrida de raíz, porque lo que buscan es maximizar la compra de votos a través del establecimiento de redes clientelares, aun cuando con ello empobrezcan al conjunto de la ciudadanía argentina mediante el impuesto inflacionista. Y esto es algo que está siendo apoyado, repito, no solo por los kirchneristas, sino también por los radicales y por la mayoría de miembros del PRO. Y como no es posible confiar en la casta política argentina, en nadie, es del todo imperativo que Javier Milei termine cumpliendo la que fue una de sus principales promesas de campaña electoral: dolarizar la economía argentina. Arrebatarle a toda esa casta de políticos sistemáticamente irresponsables la máquina de crear dinero, trasladando un impuesto inflacionista oculto al conjunto de la población para financiar sus dádivas populistas y electoralistas. Si los kirchneristas, si los radicales, si los macristas quieren incrementar el gasto público, es imprescindible que el marco institucional argentino, es decir, una economía dolarizada, los fuerce a explicitar recortes del gasto, subidas de impuestos o emisión de deuda en los mercados a ver si alguien se la compra. Es imprescindible que se les quite la maquinita de crear dinero para seguir cargándole el muerto de su irresponsabilidad al conjunto de la ciudadanía argentina. Y por eso, repito, es imprescindible que Javier Milei recuerde que en algún momento, más pronto o más tarde, pero en algún momento, él dejará el poder. Y en algún momento el equilibrio presupuestario dejará de ser innegociable, porque es perfectamente negociable para toda la restante casta política argentina. Y por eso es imprescindible que Javier Milei queme las naves de la emisión monetaria en la Argentina. Es decir, es imprescindible que Javier Milei cierre el Banco Central y dolarice la Argentina.